empezar. Bien. Eh, Nosotros nos habíamos quedado en realizar es un proceso de simulación real de cada uno de los elementos que ingresa en un proceso de control básico, ¿no? Obviamente con la introducción del módulo lógico, en este caso el logo, que nos brinda la facilidad de esta plataforma, este software, de poder trabajar en una manera un poco más real de cada uno de los elementos. Nosotros ya teníamos diseñado, vamos a ver, pues, mm, veamos aquí. Bien, parece que no se nos ha grabado, pero bueno, no hay problema en eso. Lo que aquí nosotros queríamos demostrar en consideración es los elementos de una manera, como les manifestaba, de una manera más real, ¿no? Puede ser en 2D o puede ser en 3D, cada uno de estos elementos. Entonces, lo que no nos interesa, pues vamos a eliminar. Ya que esta representación obviamente nos servirá específicamente cuando nosotros de pronto realicemos es un diseño de control, ¿no? Entonces, esto es como una iniciación a que usted vaya familiarizándose con elementos de control. Obviamente hay otras herramientas pues más efectivas que de antemano si pueden, no si pueden, cumplen ciertos estándares de calidad en normativa de diseño, ¿no? Hay muchas herramientas. Pero en este caso, como digo, acá decimos, al ser de libre acceso, pues es una herramienta que nos brinda la facilidad de poder controlar de mejor forma nuestros elementos. Estamos con este dispositivo. Sí. Buscamos un poquito para... Bien. Necesitamos el motor. El motor como que no me gusta mucho. Debería ser un poquito más robusto. Vamos a tener aquí el relé. Sí. Y colocamos los elementos de control, eran, ¿no? En este caso vamos a colocar los pulsadores. Selector no nos interesa, lo que nos interesa son los pulsadores. Abrimos un poquito más. Ya. Entonces, habíamos nosotros diseñado en el esquema de control básico. Activación y desactivación de la misma. Bien. Bueno, en este caso ya no vamos a utilizar estas herramientas, pues eliminemos. Creo que esto vamos a comunicar con
Positivo y listo. Ya. Y 2 es un sistema de marcha y un sistema de paro. En este caso cambiemos de color. Se acabó. Alimentemos rápidamente. Sí. Deben tener un poquito de tino al momento de ir trazando las alimentaciones de estos elementos. Ya. Pero en este caso, ¿qué problema tenemos aquí? ¿Quién me puede ayudar con este pulsador? ¿En qué contacto le hemos conectado? Esto está mal conectado. Obviamente ya Debería ser sabemos. en 3 y 4. En un normalmente abierto, ¿no? Sí, normalmente. Es que de las fuentes que le diseñamos, le programamos a nuestro logo con una función CRSED, entonces los dos contactos tendrían que ser normalmente abiertos, ¿no? Ahí sí. Ya. No hay problema en eso. Vamos acá en este de aquí. Tendríamos que alimentar con la misma línea. Ahora, ¿qué es? Ya. De igual manera tendría que ser en 3 y 4, ¿no? Tema más rápido. Ya. A ver, aquí quiero que observen una cosa. Ya tenemos los dos. ¿Qué problema tenemos ahí? Tenemos un problema de direccionamiento, ¿no? ¿No es cierto? Entonces direccionemos bien que en este caso tendría que ser, direccionemos en este caso este es I2. Licenciado, buenas noches. Y el de acá sería I1, ¿no? Sí, vamos a ver qué sucede ahí. Bien. Ya. ¿Qué problema tenemos ahí? Rapidito. La normalización, ¿no? ¿De cuál era la normalización? Verde es marcha y rojo es paro. Entonces, en este caso de acá tenemos que cambiar, ¿no? Debería ser es rojo y acá debería ser es verde, ¿no? Ahí sí. Paro. Listo. Rapidito acá. Guardemos antes que ese no se nos había guardado.
Siempre me olvido de quitar la simulación. Y aquí teníamos que haber conectado la bobina del contactor, ¿no? Prácticamente a 1 y a 2, ¿no? Entonces aquí sí se nos va a armar es un conflicto. ¿Ya? Complementamos con el neutro. ¿Ya? Creo que hasta ahí nos quedamos, ¿no? Todavía está ya simulando la activación y desactivación de la bobina del contactor. Como está activado, apagamos, encendemos, apagamos, encendemos, apagamos. Perfecto. Entonces, en este caso, tengo que moverle. En este caso, yo necesito la alimentación y la alimentación debería ser a través de un sistema disyuntor, ¿no? Pues, vamos a ver esta de aquí. Pues este relé técnico sería más. Pongámoslo en 2D nomás estos elementos. Ya. Aquí vamos a ver. El técnico. Tenemos un ratito. Para no armar tanto conflicto, probémosle la alimentación directa al contactor. Luego le colocamos el disyuntor que necesita, ¿no? Necesita entrada línea. Ya. Mucho ojo aquí, ¿no? A ver. Nos permite ver. La entrada de los contactos principales del contactor siempre van en 1, 3, 5, ¿no? Línea 1, línea 2, línea 3. ¿Sí? 2, 4, 6. ¿Sí? Irían a la salida del motor, pero en este caso estamos conectando a través del relé. Ahora hagamos una cosa, para no armar tanto conflicto en esta cuestión, enviémosle directo al motor. Sí, claro que no sería lo correcto, pero en este caso quiero es probarle la funcionabilidad del motor a través de la señal que yo le dé a mi
a mi contactor, ¿ya? Tenemos. Listo. Tenemos que tener un poquito de paciencia, manejar las herramientas del caso para poder trabajar en muchos de los casos. ¿Sí? Aquí nos faltaría prácticamente la alimentación a la bobina de nuestro contactor, ¿no? Sí, en este caso, tenemos a 2 que sería el complemento de neutro y a 1 que saldría del relé del... Vamos. Sí, se nos armó ahí el contactor. Vamos. Ahora bien, como se les manifestaba, no tengo la posibilidad de pronto de minimizar los elementos reales como el contactor. Necesitamos otros elementos complementarios que van a un circuito de fuerza, ¿no? Como en el caso del relé térmico, que es importante, que es un dispositivo de protección de carga, ¿no? Específicamente del motor. Entonces, particularmente vendría en este punto, ¿no? Nuestro relé, ¿sí? Y obviamente, pues, nuestro disyuntor, ¿sí? Que en muchos de los casos, ahora, si es que por ejemplo, este tipo de disyuntor, carajo, si se fijan, pongámoslo acá para que me entiendan bien. Este tipo de disyuntor, si te fijas bien, ya se convierte específicamente en un guardamotor, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? De que esto ya no necesitaría yo el térmico, simplemente las 3 entradas que vendrían del contactor, ¿no es cierto? Y obviamente pues las salidas que irían al motor. Y aquí ya tiene el dispositivo de control de la corriente nominal del motor, ¿no? Que voy a proteger. Sí. Aquí nosotros tenemos es un interruptor automático normal, un interruptor diferencial dependiendo las características de la misma. Pero en sí, la esencia de conexión de este circuito de fuerza es de esa manera, ¿no? Entonces ya depende de los tipos de elementos que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Cómo conectar unos pulsadores reales a la entrada del logo, ¿no? Para dar la señal correspondiente de activado y de desactivado. Y obviamente, pues la salida que va a través del contacto auxiliar, que cada vez que recibe la señal, el logo, obviamente se acciona el contacto y permite la activación del contacto de la bobina. El contactor de la bobina está alimentado por la alimentación L1, L2, L3. Se cierran los contactos principales, permite el paso de la tensión, ¿sí? A través de nuestro relé y se va al motor. Entonces, esa es la funcionalidad. ¿Sí? ¿Sí estamos claros ahí o tiene alguna inquietud, por favor? Si me responden, por favor. ¿Sí estamos claros Sí, dice. en esa cuestión? ¿Sí, no es cierto? Gracias. Gracias por responder. Estar atentos en esa cuestión, por favor. Bien, entonces, ahora
vamos a hacer un ejercicio, unos 5 minutos que nos queda, vamos a hacer un ejercicio de complementación para que usted vaya practicando, diseñando y la próxima semana pues lo ejecutamos, ¿ya? Entonces, un, un circuito de control y fuerza, ¿no? Un conocido que hemos venido trabajando. Vamos a hacer una inversión de giro. ¿Ya? ¿Cuáles serían los condicionamientos? Partamos por uno. Vamos, activo, trabajemos con la normativa de Law, ¿ya? Activo I1 y Q1 se activa, ¿ya? Q1 en este caso vendría a ser que el motor gire en sentido horario, ¿ya? Porque Q1 va a ser una salida. Vamos a darle la señal a Q1, ¿no es cierto? Para que se active el motor en sentido horario. Ahora, activo, digamos, I2 y Q1 se desactiva. ¿Cuál es la normativa principal? Que cuando esté trabajando Q1, no tiene que trabajar Q2 en el otro sentido. ¿Estamos? Tenemos que desactivar Q1 para activar Q2. ¿Sí? Porque en un inversor de giro no podemos arrancar a los dos lados al instante, ¿no? Que de pronto esté trabajando el motor con una máquina, opiniones, y si nosotros lo hacemos un inversor de giro brusco, podemos causar algún defecto, un daño en la máquina en la cual está trabajando el motor, ¿no? Entonces, eso mucho ojo. Y 3, activo I3 y Q2 se activa. Entonces, el momento que se activa Q2 va a ser en sentido horario. Entonces, ¿cuál va a ser el condicionamiento? El condicionamiento va a ser de que si cuando funcione Q2, ¿no es cierto? Cuando funcione Q1, no funcione Q2. Entonces, el armado del circuito va a ser sencillo. Podría tomar en cuenta I1 para activar, ¿no es cierto? Uno va a ser su memoria y le manda señal. Tengo yo I2 que vamos a activar a Q2. ¿Sí? Este va a ser Q1 que va a girar en sentido horario. Y acá va a ser Q2 que va a girar en sentido antihorario. Entonces, aquí tomamos muy en cuenta una cosa, ¿no? Que nosotros necesitamos descondicionar Q1 y Q2. ¿Cómo condicionamos? Con sus contactos, ¿no? Auxiliares. ¿De quién? En este caso de Q2 y en este caso de Q1. Eso evita que los dos ingresen a trabajar al mismo tiempo. Entonces, eso nosotros ya lo habíamos hecho, practiquemos en cuestión. Ahora, nota. Para invertir el giro, ¿sí? Para invertir el giro de un motor trifásico, ¿qué tenemos que hacer? Invertir el giro de un motor trifásico. ¿Qué invertimos? Las entradas, dicen.
Técnicamente, ¿qué invertimos? Para invertir el giro en un motor trifásico, ¿invertimos qué? 2 de sus 3 fases, ¿no? Sí. Si yo tengo mi motor en este caso, el motor no está girando en este sentido, ¿no? Sí, en sentido horario. Si yo tuviera en este caso, si pongamos aquí L1, L2, L3. L1, L2, L3. Sí, tengo por acá L3, pongo para acá, L1 para acá y L para acá. ¿Cuántas fases estoy invirtiendo ahí? Ah, aquí invierto 3, por lo tanto no me va a invertir, ¿no? Entonces, para invertir solamente tengo que cambiar cuántas fases. 2. 2 fases. Considero L1 y L2. L1 en este punto, L2 en este punto y L3 en acá y mi motor invierte. Ese va a ser el condicionamiento que nosotros debemos tomar en cuenta. Ahora, para el apagado, ya saben, ¿no? Para el apagado es un control que vaya a cortar Q1 y Q2. Ahora, si quiero, puedo poner en este punto. Aquí, si no, yo puedo condicionarles aquí mismo. Para que no haya problemas, condicionémosle aquí mismo. Pues digamos, este sería, no, este sería I3. I3, perdón, aquí. Con I2 apago, ¿no? Este I2, I2. No hay problema en esto. Al fin y al cabo, es la misma alternativa. Entonces, ¿cuál va a ser su actividad, por favor? 1, diseño matemático. 2, programación logo. 3, programación cada décimo. ¿Qué tiene que estar incluido en cada décimo? Obviamente, esquema, control fuerza y programación. Listo. Bien, con eso terminamos y esto tendrá su actividad para la siguiente semana. Por favor, estar pendiente para seguir practicando con los lentes Víctor. Entonces ahí, hasta ahí nos vamos a quedar.